Bien, hoy día iremos al 13º domingo después de Pentecostés, o sea que es hoy. Ya han pasado 13 domingos después de Pentecostés. Así se cuentan los días. Y hoy es el 18 de agosto. Mis hermanos, vamos a ir a un texto de la palabra del Señor. Nosotros quedamos en Juan capítulo 6. ¿Se recuerdan? Que estamos viendo los capítulos de la palabra del Señor y hace 2 semanas que empezamos en el capítulo 6 y vamos a leer. Puesto de pie, mis hermanos, vamos a leer todos juntos en voz alta la palabra del Señor, hermanos. Amén. Bien. ¿Estamos? ¿Lo tenemos? Juan capítulo 6, versos 67 al 71. También en sus casas saludamos a nuestra hermana Rita que nos visitó el día jueves. Te saludamos. Hola. Que estás viéndonos. Y usted también lo puede leer, léalo en voz alta. Lo leemos todos juntos en el nombre de Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12. Perdón. Ahí está. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio de escuchar tu palabra, de oírla, y no tan solo de escucharla y oírla, sino de escudriñarla. Señor, ahora vamos a pasar un tiempo escarbando tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos porque en ellas, en escudriñar las Escrituras, está la vida eterna. Señor, así como la bendición tuya también y la vida eterna se chorrea sobre nosotros, se derrama sobre nosotros cuando estamos juntos. Más aún cuando estamos juntos escuchando tu palabra. Padre, permítenos estar atentos que estas palabras no caigan en tierra, Señor, sino que produzcan fruto a 100, a 30 por uno en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria al Señor. Bien, hoy, hermanos, nos detendremos en un pasaje que es profundo y que también a la vez es poderoso de las Escrituras y que nos pregunta y nos hace una evaluación. Y yo he llamado a esta exposición bíblica, la he llamado la evaluación de Jesús. ¿Saben ustedes que siempre nosotros somos evaluados por Dios? Dice en 2 Corintios 13:5, dice, examinaos vosotros mismos, estáis en la fe. Hay ahí una autoevaluación. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, hermanos, ahí ciertamente hay una evaluación de toda la iglesia. Como hablaba nuestro hermano Rodrigo la semana pasada, ¿cierto? Que hablaba de la iglesia de la Odisea,
que es la séptima iglesia, y lo que el Señor hace ahí es una evaluación. Dios no evalúa a quienes van a ser salvos. Dios no evalúa. Porque los que van a ser salvos son salvos por su gracia. Sino que Dios evalúa a los que ya son salvos. Amén. A los que ya son discípulos. Y de eso está hablando esta porción de las Escrituras. Vamos a ver el contexto del capítulo 6 de Juan. Si usted abre el capítulo 6 de Juan, se va a fijar, hermano, que tiene varias circunstancias. Yo aquí las anoté. Primero, usted puede ver la pantalla ahí, lea la pantalla. ¿Y qué dice el primero? Alimentación de los 5,000. ¿Y dónde fue? En un monte cerca de Tiberias, al otro lado del mar de Galilea. Es importante, hermanos, darse cuenta y seguir la historia geográfica, porque se va de un lugar a otro y va teniendo mucho sentido. Entonces, y esto sucede en los primeros 15 versículos. La alimentación de los 5,000 en un monte cerca de Tiberias, al otro lado del mar de Galilea. Ok. Después, vemos ahí en nuestra Biblia y nos encontramos que Jesús, después de alimentar a los 5,000 y por miedo no por temor de la gente, no por miedo de la gente, sino que el Señor se fue a orar, ¿cierto? Y cuando se va a orar, Él se hace la noche y los discípulos iban a Capernaum e iban en un bote en el mar, en un barco, y el Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Que anda sobre el mar, ¿cierto? Y eso lo encontramos en los versos 16 al 21. Eso es importante. Entonces, Jesús, nosotros vemos que ahí que ellos piensan que es un fantasma. ¿Se acuerdan que lo vimos también acá? Lo vimos, analizamos ese texto. Y después encontramos el verso 22 y 24, donde la gente busca a Jesús. Y donde ya Jesús está en Capernaum. Llegan a Capernaum y la gente busca a Jesús. Esto se encuentra en el verso 22 al 24. Y del verso 25 al 59, hermanos, nos encontramos con el discurso del pan de vida en una sinagoga de Capernaum. ¿Ya? Es interesante, hermanos, saber que es en la sinagoga donde el Señor se revela como el pan de vida. No es en el desierto, no es al aire libre. Y por eso Él fue malinterpretado su discurso. Y es así como llegamos ya a los versos 60 al 66, que vemos la respuesta del discurso del pan de vida, la respuesta. Y yo quiero que leamos esos versículos del 60 al 66, que son el contexto inmediato de nuestro texto en cuestión. Mis hermanos, ¿lo leemos? Bien. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pregunta número 1. Dice al oírlas. Y yo les pregunto, ¿al oírlas qué? ¿Qué escucharon los discípulos? ¿Qué? Sus palabras. ¿Las palabras cuáles palabras? Las palabras del discurso del pan de vida. ¿Ya?
Entonces dicen, al oírlas muchos, esas palabras, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dijeron los discípulos. ¿Y quién le dijeron? Sus discípulos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, o sea, hablaban en voz baja, de esto les dijo el Señor, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Verso 62. ¿Pues qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Verso 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, ahí está la razón. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en los días postreros. Ninguno puede venir a mí. ¿Cierto? Ninguno puede venir a mí si el Padre que lo envió no lo trajere. O sea, la atracción que produce Dios. Y ese versículo está ahí, en el 5 repetido. Dice, por eso les dije a ustedes que ninguno puede venir a mí si el Padre, si no les fuere dado por el Padre. Gloria a Dios. Y eso refuta la idea de que yo decido por Cristo. ¿Entiende? De que yo puedo decidir por Cristo, de que una persona, no dejemos las personas que tienen libre albedrío, y en su libre albedrío van a poder decidir. No, porque dice aquí que el Padre es el que atrae a los escogidos. Amén. Eso es escritural, hermano. Gloria a Dios. Y el 66, y quiero que lo leamos todos el 66, por favor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué es lo que dice? Que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, me llama la atención poderosamente que ese versículo es 666. ¿No le llama la atención? Y yo ahí un poco espiritual dije, no puede ser Juan 6.6. Pero 666 significa la trilogía del sistema del mundo. Usted sabe que el 666 también era el nombre en gematría bíblica que significa que el nombre de Nerón. Todo eso, pero lo que simboliza es el mundo. Y no por casualidad, hermano, dice Juan 6.66, dice, ¿qué dice? Desde entonces muchos volvieron atrás. Entonces, puede usted tomarlo como una curiosidad bíblica, pero es interesante. Es interesante. Yo creo que no está por casualidad ese texto ahí. Bien, hermanos. Entonces, aquí tenemos esos versículos. Me gustaría destacar el versículo 35 de Juan 6. Ahí sí. ¿Está bien? Ahí lo vamos a bajar por si acaso. ¿Eh? Por si acaso lo vamos a dejar. Bien. Juan 6:35 dice. ¿Qué dice? Léalo alguien. Léalo, hermana Nati. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esas palabras son las que Jesús dijo. ¿Ya? Y son las palabras que sintetizan el por qué los discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Me entienden? Porque Jesús decía que Él era
el mismísimo Dios que había venido al mundo. Gloria al Señor. Ahora, también dice en Juan 6:53, puede leerlo mi hermano Giovanni, dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. que dice, si no comen mi carne y beben mi sangre. En la cultura judía el consumo de sangre, hermano, era absolutamente prohibido y el lenguaje de Jesús era sin duda una gran ofensa. Entonces, por eso que Jesús le dice, el verso 61, le dice, ¿esto os ofende? Porque él se dio cuenta que estaban ofendidos. A pesar de que sus palabras eran metafóricas y apuntaban a la necesidad de una relación íntima y personal con Él, muchos no podían ver más allá de la superficie de sus enseñanzas. Gloria al Señor. Ahora, la respuesta de la multitud a las enseñanzas de Jesús es muy reveladora. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es la 60, ¿cierto? Verso 60, que dice, dura es esta palabra. ¿Quién la puede escuchar? ¿Quién la puede oír? Es como un grito de frustración que refleja la lucha interna que enfrentan al intentar reconciliar su comprensión de lo que Jesús estaba diciendo con sus propias tradiciones, hermano. Entonces la reacción de los discípulos es, hermano, un espejo de nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy anunciando la palabra de Dios, nosotros, según nuestra experiencia personal, según nuestra vida personal, vamos cotejando la palabra. Y eso no puede ser, hermanos. No puede ser, ¿por qué? Porque le damos una interpretación a la palabra que ya está interpretada por Jesús. Gloria a Dios. En lugar de aferrarnos a la verdad, podríamos considerar las enseñanzas de Jesús como demasiado difíciles, por ejemplo, tal como lo hicieron muchos de sus seguidores. Muchos de nosotros hemos estado en esa situación, hermanos. Muchos de nosotros hemos estado en momentos en que la palabra de Dios nos confronta. ¿A cuántos de ustedes los ha confrontado la palabra de Dios? A todos. Momentos en que nos pide, por ejemplo, renunciar a algo en que valoramos que nos pide renunciar a algo que valoramos o vivir de una manera que no entendemos. Hay muchas veces que el Señor nos pide cosas que nosotros no entendemos, hermano. Igual lo tenemos que vivir. Ahora, ¿qué hacemos en esos momentos críticos? ¿Nos quedamos y buscamos la verdad? ¿Nos quedamos en la iglesia y decimos, ya no entiendo nada, pero igual me voy a quedar en la iglesia porque el Señor me va a hablar? ¿O nos alejamos buscando algo más cómodo, que es lo que justamente los discípulos hicieron, que volvieron atrás? Se fueron al mundo, se fueron a sus propios maestros para oír, para tener comezón de oír. Ellos tenían comezón de oír. ¿Qué? No escuchaban la palabra de Dios, sino que querían escuchar lo que ellos querían oír. Una profecía, una sanidad de algo, de otra cosa. Pero el Señor, hermanos, nos da su palabra y con ella tenemos que contentarnos. Gloria al Señor. La Escritura nos dice que muchos de sus discípulos se dieron la vuelta y ya no anduvieron con Él. Este es un acto de abandono, no solo es triste, hermanos, sino que también plantea una pregunta crucial que nos hacemos. ¿Qué nos hace renunciar a nuestra fe?
Nosotros conocemos con Andrés a un hermano que fue en el pasado una persona, un pastor. ¿Tú sabes a qué me refiero? Y él ahora está descarriadísimo, hermano. Tú también lo conoces, hermano Mario. Descarriadísimo. Y habla de cualquier cosa menos de Dios. La pregunta es, ¿qué nos hace renunciar a nuestra fe? Pregunta que vamos a contestar. ¿Qué es lo que nos lleva a dar la espalda a la verdad que nos ha sido revelada? Porque la revelación de Jesús ha venido a tu vida, pero ¿qué es lo que nos hace darle la espalda a esa revelación? Cuando Jesús habla de lo espiritual, muchos se sienten ofendidos y deciden abandonarlo. Aquí hay un contraste, hermanos. Mire, este contraste. La alimentación de los 5,000, ¿cierto? ¡Wow! 5,000. Y después dice, la gente busca a Jesús. ¿Por qué lo buscaba? Lo buscaban por la comida, porque le había multiplicado sus necesidades. Pero después del discurso del pan de vida, después de ese discurso, vino la respuesta al discurso que fue, no, muy dura tu palabra, Señor. Por eso yo digo, y por eso este mensaje se llama la evaluación de Jesús. Hermanos, somos pocos. Sí, somos pocos. Dice la palabra de Dios que a vosotros, manada pequeña, os ha querido mi Padre daros el reino. Os ha placido a mi Padre daros el reino. Así dice, ¿cierto? Manada pequeña. Manada pequeña. No gran manada, sino una manada pequeña. Y esa pequeñez se refiere a una selección que el Señor hace. Pero esa selección no la hace el Señor, sino que tú te la haces. Por eso dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque pocos son los que creen en la palabra de Dios y van a todas. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Bueno, es en este contexto donde el versículo 67 nos dice, leámoslo por favor. Verso 67. Dice, dijo entonces Jesús a los 12. ¿Qué les dijo? ¿Queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, ¿ustedes también se quieren ir? Usted les dijo a los 12, a los que escogió el Señor, les dijo, ¿ustedes también se quieren ir como los demás? Bueno, aquí vamos a contestar y vamos a ver la estructura de esta exposición. La pregunta de Jesús, vamos a ver primero, del versículo 67. Después, la confesión de Pedro. ¿Lee bien, cierto? ¿Se lee bien atrás? ¿Se ve bien de todos lados? Amén. La confesión de Pedro, del versículo 68-69. Y tenemos la realidad de la traición. ¡Wow! Va a estar bueno esto, hermano. Va a estar bueno. Cuando yo me preparé esta semana para ver este tema, el lunes que vi, yo le dije a mi esposa, ay, las cosas que me hace hablar el Señor. Yo no quisiera hablar de la traición, pero la traición es un tema que Jesús enfrentó. Y aquí lo vamos a ver, la realidad de la traición. Versos 70 al 71. Amén. Bien, vamos a ver la pregunta de Jesús.
Después de que muchos de sus seguidores decidieron abandonarlo debido a sus duras enseñanzas de Juan capítulo 6, Jesús se volvió a sus discípulos más cercanos y les hizo una pregunta decisiva. Les hizo la pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Lo primero que hace el Señor es una evaluación. Amén. Para los que toman apuntes, pongan ahí evaluación. En ese momento crucial, no solo para los discípulos, sino también para cada uno de nosotros, hermanos. La pregunta no es simplemente un cuestionamiento de su lealtad, sino que es una invitación a la autorreflexión, al autoexamen. En este contexto, Jesús está desafiando a sus discípulos a considerar su compromiso con Él. Hermanos, es esto exclusivamente lo que el Señor quiere hoy. Que nosotros veamos nuestro nivel personal de compromiso con Él. Y hermano, yo no me puse de acuerdo con el hermano Rodrigo, pero estamos hablando de lo mismo, yo creo. Habla Señor, habla Señor. Gloria a Dios. La multitud había abandonado a Jesús, pero los discípulos tenían la oportunidad de decidir si seguirían a un maestro cuyas enseñanzas eran difíciles de aceptar. Hermanos, aquí en Santiago tenemos en esta hora, hay muchas iglesias. Hay iglesias grandes y iglesias pequeñas. Y hay maestros que endulzan el oído y te dicen lo que tú quieres escuchar. Y habemos pocos, pero los hay, que decimos lo que Dios dice, y lo que dice no es lo que la gente quiere escuchar. Porque la gente no quiere confrontación de pecado. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Te confronta tu pecado. Porque confrontándonos con nuestro pecado, nosotros ahí es donde necesitamos al Señor. Amén. Entonces, en este punto la fe se convierte en una elección consciente. Yo no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de la santificación. Amén. Donde nosotros cada día tenemos que decidir si es que queremos seguir siendo santificados. Porque si decimos no, somos salvos. Sí, somos salvos. Te puedes ir al mundo, eres salvo, igual eres salvo. Pero tu vida va a ser un horrible testimonio delante de Dios. Que más, te van a confundir hasta con un diablo, con un demonio, pero eres salvo. Pero ahí está la incongruencia y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros decidamos por Él, pero esa decisión sea consciente. Vuelvo a decir, estoy hablando de la santificación. Amén. No de la salvación, porque la salvación nosotros no decidimos. Decide Cristo por nosotros y nosotros la recibimos. Amén. Pero después que la recibimos viene el proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación viene la responsabilidad. Nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque ya tenemos libre albedrío. Ya recuperamos el libre albedrío. Porque nosotros el libre albedrío lo perdimos en Adán. Y solamente teníamos libertad para coger lo malo, ¿cierto? Pero ahora el Señor nos ha restaurado y nos ha dado libertad para decidir, libre albedrío, pero para decidir por quién. Decidir por Cristo. Pero el Señor es tan bueno que incluso te deja que decidas y que decidas irte. Pero vas a pagar la consecuencia. No vas a pagar la consecuencia en el infierno, eso es importante. Vas a pagar la consecuencia en esta tierra, hermano. En esta tierra, porque en esta tierra vemos a muchos que eran grandes predicadores del Evangelio y hoy día andan en la calle, botados, pidiendo una moneda, borrachos, curados.
Y lo más probable, digo yo, no sé, el Señor lo sabe, pero puede que sean salvos. O puede que no lo sean, no lo sé. En ese tema no me voy a meter. Pero si fueron de Cristo, son salvos, ¿cierto? Ahora el estado es un estado que el Señor va a evaluar. Entonces Jesús no está buscando seguidores que lo sigan por las bendiciones o los milagros. Hermano, Jesús no busca seguidores por las bendiciones o los milagros, sino que Él quiere discípulos que lo sigan por su verdad. Incluso cuando esta verdad es ofensiva, es incómoda. Gloria al Señor. ¿Cuál es la respuesta que Jesús espera? Jesús espera, aquí hay algo interesante. Dice, verso 67, ¿queréis acaso también iros también vosotros? En el griego, la construcción gramatical sugiere que Jesús espera una respuesta negativa, o sea, que le digan no. Es una pregunta retórica. La pregunta implica que una expectativa de no como respuesta. Pero ¿qué es lo que está poniendo a prueba Jesús? Jesús pone a prueba la lealtad de sus discípulos más cercanos. Y hermanos, nosotros que somos discípulos de Cristo, nuestra lealtad siempre está puesta a prueba. Amén. Gloria a Dios. Está a prueba nuestro compromiso. Compromiso, esa palabra que puse ahí, compromiso. Muestra que la santificación exige decisiones que nos comprometa con Cristo y su reino. Hermanos, cada día que tú te levantas, tienes la tremenda bendición de poder decir, sí Señor, te sigo. Y esas son decisiones que redundan con Cristo y su reino. Ahora, Jesús no le está preguntando si quieren ser salvos o no. No pregunta eso, porque ya eran salvos, ¿cierto? Más bien les pregunta si están dispuestos a quemar sus barcos y no mirar hacia atrás en el camino del discipulado. Gloria a Dios. Y eso es, hermano, lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Estamos dispuestos a quemar nuestros barcos o todavía tenemos ahí un botecito guardado para volver a la otra orilla? Entregar tu vida a Cristo significa quemar tus barcos. Yo ya no tengo barco de regreso, tú ya no tienes barco de regreso a la otra orilla. Gloria al Señor. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende? Así que resalta la naturaleza exigente del discipulado verdadero. Hay un libro que tengo en la casa que se llama El precio del seguimiento de Bodenhofer. De Dietrich Bonhoeffer, no de Bastián Bodenhofer, no, de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer es un teólogo alemán que escribió El precio del discipulado. Y que lo tengo en casa, lo he leído varias veces el libro. Y me impacta, hermano. Me impacta porque él habla de una gracia barata y de una gracia cara. La gracia barata es la gracia que ofrece, como tú decías, la píldora cósmica. La pastilla cósmica, Jesús es la pastilla cósmica que sirve para todo. Es como esa oblea china. ¿Alguna vez se comió una oblea china usted o no? No, yo sí. Me decían que era buena para todo. No me hacía nada, pero comía. Mi mamá me daba la oblea china, que eran ¿comió alguna vez o no? Nunca. ¿Tú sí? Que eran una cosa así que se pegaba al paladar. Se pegaba, que era como una hostia, así que se pegaba al paladar. Bueno,
Jesús para muchos es ofrecido como la oblea china, como la pastilla cósmica, que es la gracia barata. Pero hermanos, esta gracia es una gracia cara, que le costó a Dios la vida de su Hijo. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo a pesar de las adversidades? A pesar que incluso el Señor parece subirnos la vara. Pregunto, ¿hay alguno de ustedes aquí que ha sentido que el Señor les ha subido la vara de medir? ¿Ha sentido algunos que ya no es una guagua, sino que el Señor ahí le pega un paipazo santo, un garrote? ¿Lo han sentido? ¿Han sentido la rigurosidad del Evangelio? Que ya no te aguanta el Señor cualquier cosa, como al principio. Ya no te aguanta, ya no te deberían aguantar. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo a pesar de las adversidades, hermano? Gloria a Dios. Vamos al segundo punto, la evaluación de Jesús, la confesión de Pedro. Juan 6, 68 al 69. Nos dice, yo creo que no la van a leer mucho atrás, pero ahí tienen, dice, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Bueno, la respuesta de Pedro no solo refleja su fe, sino que la comprensión de quién es Jesús. Entonces esto es importante, porque es el reconocimiento. La evaluación que Jesús hace, Pedro responde y le dice, Señor. Primero le dice Señor. Y con Señor, ¿qué es lo que es el título griego que dice Kairos o Kurios? Que es dueño, que es, o sea, el Kurios era el Señor del imperio, era el Señor del universo, el Señor de todo. Era el César del universo, por decirlo de alguna expresión. Kurios, en griego, es el nombre que tenía nada más y nada menos el emperador. Entonces, él era el Kurios y le dice, Señor, Señor, título de respeto y reconocimiento de autoridad. Y le pregunta, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Reconociendo ahí Pedro que no hay una alternativa viable que no sea Jesús. No hay otro camino, hermano. No hay otro camino. ¿Hay muchos caminos que llegan a Roma? Sí. Pero es un solo camino que llega al cielo, que es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y le dice después las enseñanzas, porque le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A qué es lo que está apelando Jesús, o sea, Pedro, perdón? Está apelando a sus enseñanzas. Le está diciendo que enfatiza aquí que las palabras se refieren a las enseñanzas específicas de Jesús que contrastaban con las enseñanzas religiosas. Gloria a Dios.
Aquí en el capítulo 6, capítulo 5 de Juan, Juan establece esa diferencia entre las enseñanzas religiosas que enseñaban los fariseos, que enseñaban los religiosos, y las enseñanzas de Jesús. Entonces él dice, Señor, ¿a quién iremos? Pues solo tus enseñanzas producen vida. Porque las enseñanzas de los religiosos no producen vida, Señor. No producen vida. Al contrario, nos encadenan, nos esclavizan. ¿Y qué es lo que tercero dice? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Qué significa Cristo? A ver, en hebreo, Mesías. Tú eres el Mesías, el ungido. En griego significa Cristo ungido. En hebreo significa Mesías o Mesaya. Cristo es el que había de venir. Y le están diciendo ahí, y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú. Me llama la atención el pronombre personal mí, que usa Juan 6, verso 47. Juan 6, 47, ¿qué dice? Dice, de cierto os digo, el que cree dígalo, el que cree en mí tiene vida eterna, el que cree en mí. ¿Alguien tiene la Biblia Nueva Internacional? Búsquela. Ese mismo versículo es la Nueva Internacional. En la versión, en la NBI. Léalo, por favor. ¿Lo tiene o no? No, sí. ¿Con la Valera qué es? Usted antes tenía una Biblia NBI, ¿se acuerdan? Pero después yo le dije que no, la tienen que votar, basurero. No le dije así, pero... Pero, ¿quién lo tiene? 6:47. El mismo versículo que acabamos de leer. Ese versículo que dice, de cierto, lo dijo Valera, de cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué dice el NBI, Jorge? Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. ¿Qué diferencia hay ahí? El pronombre personal. Mi. Eso es muy importante, hermano. Es Cristo. Entonces, Cristo es el que tiene las palabras de vida eterna. Porque Cristo es el Mesías. Es el mí de Dios. Es el mí de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Es muy importante ese pronombre personal. En cambio, la NBI no lo tiene. Bueno, después les voy a contar el por qué no lo tiene, pero no todas las versiones son exactas. Amén. Gloria al Señor. Mira, entonces, ¿cuál es el otro elemento que combina el creer y conocer? Y dice, nosotros hemos creído y conocemos. Combina creer y conocer y sugiere fe y comprensión. No basta solo con creer. No basta solo con cantar. No basta solo con creer. Pensión antigua. Se te cayó el carnet, hermana. No, sino que basta con
creer y conocer. Que lo que sugiere fe y comprensión de la Escritura. Comprensión, gloria al Señor. ¿Y qué es la confesión que Él hace? Hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos habla de una confesión cristológica. Nos habla de la confesión apostólica, hermano. La primera confesión de Pedro es una confesión cristológica. Nos dice que Él, que Cristo, es el Mesías. Porque había muchas personas en el tiempo de Jesús que confesaban a Dios como el Eterno. Pero anunciar a Cristo como el Hijo del Hombre, el Mesías, era otra cosa. Gloria a Dios, afirma la identidad única de que Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Reconoce a Jesús como la fuente de vida eterna. Gloria al Señor. Jesús es la fuente de vida eterna. Vincula la salvación, la vida eterna, con las palabras y enseñanzas de Jesús. O sea que cualquiera que escucha las palabras de Jesús y las cree y las conoce y las entiende, tiene vida eterna. Gloria al Señor. Muestra el compromiso a pesar de la dificultad de las enseñanzas. La respuesta de Pedro sirve como clímax dramático después de la deserción de otros. Hermanos, este es el contexto. Muchos se habían ido, pero Jesús le dice, no, ¿te quieren ir ustedes? Y Pedro le dice, no, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Porque conocemos y creemos y conocemos que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Gloria al Señor. Funciona, hermanos, como una confesión representativa de los 12. Los 12 estaban confesando aquello. Desafía a los creyentes en su compromiso en tiempo de duda o de dificultad. ¿Estás pasando por un momento difícil? Confiesa a Jesucristo como el Señor. ¿Estás pasando un momento de prueba, de enfermedad? Confiesa a Jesucristo como tu Señor a pesar de todo. A pesar de que estés con los pies en el cajón. Tú di, sé que mi Redentor vive. Aleluya. Bendito sea el Señor. La vida cristiana no siempre es fácil, hermano. No siempre es fácil. ¿Cierto? Pero el camino que elegimos seguir es el que nos lleva a la verdadera satisfacción completa y al verdadero propósito. Gloria al Señor. Siempre repito lo mismo, si nuestro corazón dejara de latir en este instante, ¿dónde abrirían los ojos? No lo sé. No, hermano, tienes que tener la seguridad que tú, no es por tus méritos, sino que por los méritos de la cruz de Cristo, tú y yo somos salvos. Y tú y yo abriremos nuestros ojos en la eternidad. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La respuesta de Pedro puede ser nuestra respuesta y decir, Señor, ¿a quién iremos? Gloria al Señor. Vamos con la tercera, que es la evaluación de Jesús, y dice la realidad de la traición. Versículos 70 y 71. Lo leemos. Dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que la había de entregar y era uno de los 12.
¿No les parece a ustedes que la respuesta de Jesús a la gran confesión de Pedro es como nada que ver? Es como que Jesús estaba en otra. ¿Qué le habrías respondido tú si fuera Jesús a Pedro? Le hubiera dicho, bien Pedro, entra en el gozo de tu Señor, te felicito. Como lo registra en Mateo 16, 17, 18. Pero aquí no. Aquí Juan, con estas palabras Jesús señala entre que sus más cercanos discípulos se encuentra el traidor. El traidor. Gloria a Dios. Nosotros vamos a ver la naturaleza de la traición. Veamos la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la traición? La traición es el acto de quebrantar la lealtad o infidelidad debida a alguien o a algo. La traición es el acto de quebrantar la lealtad o infidelidad debida a alguien o a algo, generalmente involucrando engaño o la violación de la confianza. Eso es traición. O sea que cuando yo amo a alguien y violo su confianza, su lealtad, soy desleal, soy infiel, me he transformado en un traidor. Yo le dije que para mí era difícil hablar de traición porque yo he sido infiel. Muchas veces con el Señor, con mi esposa, con mi familia, con la gente, con la iglesia. He sido infiel. Yo creo que ustedes también. Dice la Biblia que Dios es fiel, nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. Bendito sea Dios. Pero nosotros somos infieles por naturaleza. Ahora no por eso nos vamos a quedar y decir, viste, yo soy infiel, yo soy traidor. No, pues hermano. Es un momento, este momento de Jesús es un profundo recordatorio de que aunque Judas estaba físicamente presente con los demás, su corazón estaba lejos de Jesús. Hermanos, ¿hay traición en nuestro corazón? Puede ser, porque nuestro corazón puede que esté lejos de Jesús. La elección de palabras de Jesús no es casual. No le dice, no es escogido yo a vosotros a los 12 y uno de vosotros diablo. Él no solo está señalando a Judas como un traidor, hermanos, sino que nos muestra la profundidad de su conocimiento. Él no dice, tú me vas a traicionar, sino que le dice, tú eres adversario. Porque diablo, hermano, no precisamente lo asocia a que es naturaleza de Satanás, sino que la palabra diablo viene de diabolos, y que significa enemigo o adversario. Enemigo o adversario, eso significa diabolos. Gloria al Señor. Entonces, vemos la declaración que Jesús hace. Esta declaración de Jesús es muy interesante, que le dice que uno de vosotros es diablo. Diablo puede significar un calumniador. Por eso me hacía así, mi hermano, me hacía así, que se va de lengua. Un calumniador o adversario no necesariamente es Satanás mismo. ¿Me entiende? Pregunto, ¿hay alguno de nosotros aquí que ha actuado de esa manera, que ha calumniado a otra persona, que ha sido un adversario de otra persona? En otras palabras, ¿ha sido un diablo? Sí, hermano, yo lo reconozco. Yo lo reconozco. Muchas veces yo por enfrentar una situación he tenido la tendencia a hablar mal de una persona. Hermano,
Que penca el pastor que tienen. Pero soy igual que ustedes. Soy igual que ustedes, hermanos. No soy alguien mejor, no. Soy igual que ustedes. Tenemos la vara alta del Señor todos nosotros. Todos tenemos que caminar en pos de su santidad. Pero, sin embargo, nosotros también que tenemos que reconocer nuestra naturaleza traidora, hermanos. Le dice Judas Iscariote, hijo de Simón. Lo identifica. Le dice Judas Iscariote, hijo de Simón. Hay una identificación específica del traidor. En la compleja trama del plan de Dios vemos la interacción entre su omnisciencia y nuestra libertad. Jesús en su sabiduría divina conocía de antemano el camino que Judas elegiría. Aunque Judas tenía la libertad de tomar sus propias decisiones, hermano. Esta tensión entre la presencia de Dios y nuestras elecciones es un misterio que nos recuerda el equilibrio entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. La presencia del mal, incluso dentro del círculo íntimo de Jesús, nos recuerda la naturaleza de la caída de la humanidad y la realidad del pecado en el mundo. Por eso, hermanos, tenemos que tener a raya el pecado en nuestras vidas y se nos olvida, hermanos, que nosotros somos pecadores. Que por más títulos que tengamos, doctorados en esto, en esto otro, hermano, el pecado brota de nuestra boca como contaminación. Judas, a pesar de ser elegido como uno de los 12 discípulos, permitió que la oscuridad de su corazón los desviara. Esto destaca la importancia de estar alerta contra las tentaciones del mundo y la necesidad de permanecer arraigados en la fe y la rectitud de la palabra de Dios, no la nuestra. Porque nuestra justicia, como dice Isaías, es como trapo de inmundicia. Ahora, consideremos el pasaje de Juan 70-71, donde Jesús enfrenta la realidad de la traición dentro de su círculo más cercano. Él enfrenta la realidad. Jesús en su profundo conocimiento de los corazones humanos discernió la traición inminente. Pero Él no reaccionó con represalia o con ira. En cambio, ¿qué es lo que hizo? Utilizó para revelar aún más su propósito divino y la importancia de la fidelidad ante la adversidad. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Debemos evaluar entonces, hermanos, nuestras propias motivaciones y asegurarnos de que nuestra fe es la de Cristo. Ahí dice, estamos siguiendo a Jesús por lo que podemos obtener de Él, o verdaderamente le seguimos porque creemos en su verdad y en su amor. ¿Seguimos a Cristo por los panes y los peces o lo seguimos a Cristo por su palabra? Porque es Dios. Conclusión, hermanos. La pregunta de Jesús. A través de nuestra exposición hemos visto 3 elementos clave que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Cristo. La pregunta de Jesús nos dice que en tiempos de dificultad, desilusión o confusión, cada uno de nosotros se enfrentará a la decisión de permanecer o apartarse. Aquí veo rostros de hermanos que hemos pasado por muchos momentos difíciles como iglesia y han tomado la decisión de permanecer. Bendito sea Dios.
Pero también hay otros que tomaron la decisión de abandonar. Bendito sea Dios igual. Amén. Pero nosotros permanecemos, hermano. La pregunta es, que es la pregunta de Jesús, nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y evaluar nuestra lealtad. ¿Somos leales a Jesús? ¿Quieren también ustedes irse? Váyanse. Váyanse. Le dicen, ya la puerta está abierta. Pero la pregunta es, ¿voy a tomar mis cosas y me voy a ir? ¿O me voy a quedar porque no tengo más barcos? Porque yo sé que mi Redentor vive. Bendito sea Dios. Segundo, la confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro reconoce que no hay otro camino ni otra fuente de vida que se compare con Cristo. Su confesión es una declaración de fe y un conocimiento profundo. Hermanos, este es un momento que confesemos que nuestra fe en Cristo, confesemos nuestra fe en Cristo y nuestra dependencia de su verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me llama la atención profundamente cuando está Jesús ante Pilato y Pilato reflexiona ante Jesús y le dice, ¿quién es con este Jesús el Cristo? Y yo te hago la misma pregunta. ¿Qué harás tú con esta palabra? ¿Con Jesús? ¿Te la meterás al bolsillo o la pondrás en tu corazón y producirá una germinación? Gloria a Dios. Tercero, la traición, la realidad de la traición. Finalmente, la advertencia que Jesús proporciona sobre Judas nos recuerda que en el camino del discipulado no todos parecen estar cerca de él, son verdaderamente sus seguidores. Hermano, esto no es para ver, a ver, ¿en qué anda el hermano? A ver, no es para eso, es para ver tu propio corazón. Para que veas la viga que está en tu ojo y no veas la paja del ojo ajeno. Lo que decíamos al principio cuando conversábamos. Gloria al Señor. Debemos evaluar nuestras propias motivaciones y asegurarnos de que nuestra fe no sea una fe superficial. Mis hermanos, nuestra fe tiene que echar raíces en Cristo. No puede ser como la semilla que brotó entre espinos. O la semilla que germinó entre pedregales. Vino el viento y la arraigó porque no tenía raíz en sí misma. Jesús nos llama a vivir en verdad y a ser discípulos genuinos, hermano. Amén. Esto implica un compromiso constante y no simplemente una afiliación temporal. Mis hermanos, vamos a orar, pero yo les quiero dejar un autoexamen. Mientras oramos y mientras tomamos unos minutos para tomar la palabra de Dios y meditarla, Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, que es un texto que nosotros lo sabemos de memoria. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos, autoexamen. Esto es autoexamen, todos los días tenemos que hacerlo, hermano. ¿O no conocéis que vosotros, no os conocéis a vosotros mismos? O sea, está diciendo, ¿o no sabéis la calaña de persona que sois?
Por eso te tiene que examinar. Y para eso, hermanos, tenemos el Salmo 139, que lo quiero permitir abrirlo y ponerse en pie y orar con este Salmo 139. Que oremos con este Salmo, hermano. Bendito sea Dios, póngase de pie. Llore conmigo este Salmo 139. Bendito sea Dios. Y voy a hacerle estas preguntas, mire. ¿Hay áreas en mi vida donde estoy traicionando a Cristo? Pare un momento. No me conteste y no me diga no. Nosotros traicionamos a Cristo constantemente. Así que hay áreas en tu vida. Bueno, examínese. Después dice la segunda pregunta, ¿estamos realmente comprometidos con Cristo? ¿O hay áreas de traición en nuestra vida? Tenga esas preguntas que están ahí en las pantallas. Véalas mientras ora conmigo este salmo. En voz alta, ore y repita conmigo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado, vale decir, has escarbado mi andar y mi reposo. ¿Y qué dice? Y todos mis caminos te son conocidos, incluso los malos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor sabe que vas a maldecir. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, bendito Dios. Dice, tal conocimiento demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y empieza el versículo 7 a decir, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me iré? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el infierno, en el Seol, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, está diciendo que si se fuera a cualquier parte, con todo, el Señor lo guiará. Me asirá tu diestra. Si quieres, ciertamente las tinieblas me cubrirán. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, quiero que las tinieblas me cubran, quiero morirme? Pero dice el verso 12, aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bendito sea Dios. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Aleluya, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Verso 17.
Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto. ¿Qué dice? Y aún estoy contigo. Bendita sea su soberanía y su gracia, hermanos. De cierto, Dios hará morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. 22, los aborrezco por completo. Hermanos, tú tienes que aborrecer a los impíos. Pero el buenismo dice, pero quien ama a todos como hermanos y es el bien, dice la canción católica. Pero aquí está diciendo que tienes que enardecerte por el pecado de las personas, no compartir. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y dice el 23, y el 23, por favor, leámoslo en voz alta. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ves si hay en mí en camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta tu palabra de este día. Si fuera, Señor, la última palabra que nos tocase recibir aquí en la tierra, te agradecemos porque tú nos preparas, Señor, para nuestra eternidad contigo. Señor, reconocemos que el pecado siempre está delante de nosotros, y no solamente delante, está dentro de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Amén. Jesús, gracias por tu perdón. Gracias porque hace más de 2000 años me justificaste en la cruz, una vez y para siempre. Me declaraste justo. Y cada día, por el Espíritu Santo, me haces santo. Me haces santo. Me haces santo. Nos haces santo. Y nos haces un llamado hoy día, Señor, a que reconsideremos y evaluemos tu evaluación que nos dice a nosotros que tenemos que mayor compromiso, mayor santidad. Pero esto no es una carga, que no sea una carga al corazón, sino que sea, Señor, una entrega total a nuestra vida. Padre, aunque hayamos entregado el 99,9%, no te hemos entregado el total de nuestra vida. El 100%, el 200% te tenemos que entregar, Señor. Jesús, queremos confesar como Pedro. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? A ninguna parte. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y creemos y conocemos. Amén. Hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Santo. Gracias, Santo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Te alabamos, Señor. Podemos cantar al Señor, mi hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Medite en esta palabra, hermano. Con el cántico que vamos a cantar ahora, fuente de la vida eterna. Porque Jesús es fuente de la vida eterna. Jesús es la fuente.